primero, entendidos como inferiores, como personas que tienen menos capacidad, menos facultad para algunas cosas, y además hay un estigma negativo sobre ellos. ¿Qué significa que hay un estigma negativo? Que se les supone una capacidad de hacer daño, de perjudicar a el grueso de la sociedad. Por otro lado, esta ventaja o desventaja que va a surgir como efecto de esta cosmovisión es una ventaja que nosotros decimos es inmerecida. ¿Por qué? Porque según la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, todas las personas merecen un trato igual ante la ley, lo que significa que independientemente de las leyes que regulen las conductas de las personas de un país, todos mantenemos estos derechos humanos, por los cuales se debe salvaguardar la libertad, la capacidad de, por ejemplo, culto sexual de las personas, independientemente de su condición migratoria, hablando del caso de recién. Y por último, para hablar del último efecto, ¿sí?, de la definición, decíamos que esta cualidad, ¿no?, este estigma, produce de manera intencional o no daños en la persona, o más específicamente daña sus derechos y sus libertades, ¿sí? Pensemos por ejemplo en la capacidad que una persona indígena tiene en México de alcanzar un puesto de trabajo. Sabemos que esto es políticamente incorrecto hablarlo, es más, a veces se calla porque es tabú, pero nosotros como psicólogos debemos ponerlo sobre la mesa y es en este sentido lo que estoy intentando decir, o mi punto es: los indígenas son discriminados en México, se les supone un carácter negativo, se les supone menos capacidades en general, ¿sí?, en general, y por esto es que en general nosotros vamos a ver que en las propagandas, en los medios de comunicación, etcétera, las personas que aparecen en general son personas con muy pocos rasgos indígenas. Entonces acá estamos viendo un efecto directo de la discriminación, la incapacidad para llegar a ciertos puestos de trabajo, por ejemplo, ¿sí? Dicho esto, debemos comprender también que esta circunstancia a la que llegan las personas es una circunstancia posterior a la existencia de una cultura en la que se ha construido, consciente o inconscientemente, una idea del mundo y una jerarquía de valores. Detengámonos un poco en ello. Lo que digo es, la discriminación es el efecto de la jerarquía de valores y la cosmovisión de una sociedad dada. Por lo cual, obviamente, ciertas personas pueden ser discriminadas en un lugar y no discriminadas en otro, como es evidente. Entonces, ¿a qué nos referimos con cosmovisión y jerarquía de valores? La cosmovisión es la manera en la que en una sociedad o comunidad se ve el mundo, la manera en la que el mundo se organiza. Detengámonos un poco aquí. ¿Existe una cosmovisión del mundo o existen cosmovisiones? Es evidente que hay cosmovisiones, porque la realidad como tal no puede ser estudiada como una sola cosa. Nosotros en las ciencias sociales partimos del principio de que hay realidades y constructos en torno a lo que llamamos realidades. De manera que para mí una conducta significa una cosa, pero para una persona de otra cultura significa una cosa muy diferente, ¿sí? Yo tengo una manera de juzgar y pensar sobre la infidelidad, pero una persona de Afganistán, nacida ahí, que además milita en la yihad, etc., va a tener una visión muy distinta de la fidelidad. De manera que existe o no existe la fidelidad. Lo que existe son dos visiones de la fidelidad en este caso. Volviendo al punto entonces que nos ocupa, lo que decía es que nosotros como sociedad tenemos una cosmovisión, una manera de ver el mundo que ha estado gestándose a través de la historia, consciente o inconscientemente, porque no es que cuando yo haga ciertas cosas esto lo haga para construir la cosmovisión de mi sociedad. Esto va ocurriendo, se guarda en la tradición, se guarda en la cultura y se reproduce. Lo reproducimos inconscientemente. ¿Por qué nos gustan ciertas comidas más que otras? Porque a la gente con la que vivimos generalmente les gusta esas comidas, ¿no? Esta cosmovisión, en esta cosmovisión hay un orden, por eso es una cosmovisión. Cosmo viene de orden y visión, pues obviamente mirada. Es una mirada que contiene en sí un orden del mundo. En esta cosmovisión están ordenadas las cosas
¿okay? Las cosas tienen un orden, hay cosas más importantes que otras. Por ejemplo, la basura es menos importante que el dinero, ¿sí? Nadie se animaría a tirar un fajo de billetes, pero sí una bolsa con basura, por ejemplo. En esa cosmovisión hay un orden, una jerarquía, las cosas están ubicadas en esa jerarquía, pero también las personas están ubicadas en esa jerarquía dentro de la cosmovisión cultural. Lo que a nosotros nos interesa comprender es justamente cuál es la cosmovisión de una cultura y cuál es el sistema de valores y cómo es que las personas son organizadas en ese sistema de valores para luego comprender quiénes son discriminados. La respuesta del por qué son discriminados creo que ya está respondida, es decir, porque hay una cosmovisión que dice que ciertos sujetos están en un lugar inferior, ¿sí? Lo que, como ya hemos dicho, está en contra de los derechos humanos, por eso es un problema, ¿sí? Y por eso las políticas públicas tienden a, de algún modo, corregir, ¿sí? Este tipo de, asimetría que hay entre la realidad cultural y la realidad legal, ¿no? Bien, lo que nos debemos preguntar nosotros entonces para poder comprender la victimización es, sobre todo la victimización secundaria o la revictimización, es cuál es el lugar que las víctimas tienen en la cosmovisión del país en el cual vivimos. ¿En qué lugar están ubicadas? ¿Están en un primer lugar? ¿Están en un último lugar? Bien, y acá debemos detenernos a pensar lo siguiente. No estamos hablando de la cosmovisión legal, no estamos hablando de cómo están ubicadas ante la ley, sino ante la cultura, que está ligada con la ley, pero no funciona en torno a la ley. Es decir, nosotros sabemos que hay ciertas cuestiones que están prohibidas o que son delitos, pero muchas personas las realizan, ¿no? Bueno, porque una cosa es que esté prohibido culturalmente y otra cosa es que esté prohibido legalmente, ¿no? Entonces, para comprender la victimización que se produce en la cultura, debemos primero comprender esa cosmovisión y preguntarnos, como decía recién, ¿en qué lugar está ubicada la víctima en ese sistema de clasificación de personas? En general, en los países de Latinoamérica, las víctimas tienen una atención bastante precaria y es justamente porque la víctima en sí forma parte de minorías. Estas minorías son minorías, por ejemplo, personas que trabajan en la prostitución, indígenas, homosexuales, niños desprotegidos, niños de la calle, etc. Y podemos seguir, ¿no? En general las minorías están muy ligadas a los procesos de discriminación, por lo que ya expliqué, pero además están, por ser minoría justamente, estar al margen del grueso de lo que la sociedad considera, digamos, el bienestar o el buen vivir de estos procesos. Es decir, ahí es donde nosotros tenemos que buscar la explicación del por qué se produce, por ejemplo, la victimización secundaria, es decir, esta revictimización, porque culturalmente esta persona está en un último lugar. ¿Cuál es la solución o cuál es o hacia dónde apuntan las, digamos, estrategias, las buenas prácticas para trabajar con este tipo de personas o con este sector de la sociedad, estas minorías? Es la reeducación, ¿sí? Es decir, es poder poner esta discusión sobre la mesa y comenzar a debatir hasta qué punto estas minorías realmente son minorías, pero por otro lado, hasta qué punto nuestro sistema de valores está acorde con los derechos humanos. Esta es una tarea que debemos desarrollar constantemente nosotros en el devenir de nuestra profesión, sobre todo en el tratamiento con víctimas, ¿sí? Por otro lado, en la materia la primera materia que vimos, yo había dejado un documento que es Estigma, de Irving Hoffman, un poco para hablar de cómo se estigmatiza a ciertas personas en función de ciertos rasgos físicos o ciertas conductas, etc. ¿Sí? Me parece importante volver sobre el tema para ligar la discriminación con el estigma. En general, aquellos que son discriminados han sido antes estigmatizados, ¿sí? Y una de las formas de estigmatizar socialmente en muchos países de Latinoamérica a alguien es a través de la victimización. Es decir, la víctima no solamente sufre, sino que además en muchos casos sufre el rechazo de los demás porque se le supone a esta persona alguna culpa o alguna incapacidad, ¿sí?
este es un proceso importante también que nosotros a la hora de trabajar con poblaciones o comunidades debemos poner sobre la mesa, intentando, como decía recién, tratar de discutir, ¿sí? Hacer de algún modo consciente este sistema de valores para las comunidades con las que trabajemos, ¿sí? ¿Cuál es mi sistema de valores como comunidad? ¿Cuál es mi sistema de valores como persona? ¿Cuál es mi sistema de valores como operario, como policía, como institución? Desde la cultura, y ligar esto con entonces las buenas prácticas y la conducta que debemos tener ante las personas que han sufrido victimización primaria en este caso, ¿sí? Por último, hay un factor psicológico que nosotros podemos encontrar que explica, entre muchos, el proceso de discriminación, y es la idea de el nosotros, ¿sí? Contra los otros, ¿no? Todas las culturas tienden a producir una especie de barrera psicológica en la cual dentro de esa barrera están incluidos los que yo considero mis iguales, ¿no? Y fuera de esa a los otros o a los demás, ¿sí? Los fenómenos de integración social, es decir, buscar que esta barrera se mantenga pero en límites sanos y no llegue a la exclusión del otro, son importantes para trabajarlos en lo que tiene que ver con la prevención de la victimización secundaria. Es decir, hasta qué punto hay un nosotros que excluye al otro y lo ve como inferior. Estas barreras deben ser suavizadas, deben ser discutidas, deben ser dialogadas, para que entonces se pueda generar esta inclusión que permita un buen trato por parte de las instituciones de las personas que han sufrido una victimización, porque independientemente, repito, de que sepamos la ley, muchas veces la ley no se ha hecho cultura. Entonces, ahí es donde está la clave para realizar una prevención de la discriminación y la victimización secundaria. Bueno, a lo largo de este curso entonces vamos a seguir debatiendo y conociendo aspectos como los que acabo de mencionar. He asignado una tarea. A partir de este video tú tienes que hacer una tarea que está en la plataforma. Entonces, bueno, te deseo mucho éxito. Estamos aquí al pendiente de cualquier duda o comentario al respecto de la materia, y espero que, como decía recién, estos conocimientos sean utilizados, valga la redundancia, con responsabilidad, para que nosotros podamos cumplir con esta función tan importante que es la prevención y la atención a las personas que lamentablemente están hoy por hoy siendo las más desfavorecidas dentro de nuestra sociedad, que son las víctimas. Muchas gracias por tu atención.